corrompida, sus líderes buscaban beneficio en sus trabajos, no buscaban realmente hacer lo correcto. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, hay un juicio contra esta nación. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y en el monte de la casa como cumbres del bosque. Entonces venía un juicio de que va a venir destrucción, juicio sobre Jerusalén. Este juicio se iba a cumplir primeramente por la casa del norte, que es Israel, a 10 tribus contra Samaria, y años después ya le tocaría también a Jerusalén. Bueno, ahí terminó el capítulo 3, por sus maldades, por su rebeldía. Imagínense que ustedes formen parte de este país, tanto el norte como el sur, y Miqueas les dé esta sentencia. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se van a sentir? Esta ciudad será arada, será destruida. ¿Cómo se sentirían? ¿Bien o mal? Mal, ¿verdad? ¿Qué harían? Maten a Miqueas, no queremos escucharle. ¿O qué harían? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Verdad? Que clamar, humillarse, arrepentirse, buscar al Señor. Y eso hicieron un grupo que se llamó remanente. Un grupo pequeño que empezó a entender estas profecías. No el grupo grande, sino un pequeño grupo. ¿Se acuerdan que él había dicho Elohim a Abraham acerca de Sodoma y Gomorra? ¿Cuánto necesitaba Elohim para no destruir Sodoma y Gomorra? 10 justos. Y la pregunta, ¿Sodoma y Gomorra se salvó? No. Quiere decir que no había ni 10 justos. Solamente, pero había un remanente que pudo escuchar la gracia que recibir la gracia del Padre, que era Lot y sus 2 hijas nada más. 3 nomás entonces. Un súper pequeñísimo remanente. Bueno, el Padre está buscando, aunque lanza su juicio sobre un lugar, está buscando un remanente. Cuando también estaba enjuiciado el país de Jericó, también allí encontraron un remanente que era Rahab, y detrás de Rahab toda su familia, su gente con ella. Fueron rescatados, aunque ya estaba la sentencia hecha sobre Jericó. De la misma manera, esta profecía es para los tiempos que vienen, fue para esos tiempos. El Todopoderoso está buscando, cuando da esta profecía, está buscando ese remanente que pueda oír, que pueda sentir, me están hablando, me está llamando el Padre. Y ahora sí, arrancamos con el capítulo 4. Reinado universal del Eterno. Acontecerá. Esto es algo que va a ocurrir. En los postreros tiempos, que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de montes. Imagínense, en el capítulo 3 termina diciendo una sentencia que va a haber juicio contra este país. Quiere decir que aquí se va más allá otra vez, después de mucho tiempo, ya en el tiempo futuro, hablando de la restauración. Eso tardaría muchísimo, pero ya Miqueas está viendo lo que va a ocurrir en los postreros tiempos. Claro, para poder volver a sembrar bien en un campo que ha tenido muchos problemas, hay que quemar todo, destruir todo y empezar de nuevo. Eso es lo que va a ocurrir. Para que el Padre pueda solucionar los problemas que había con su país, con Israel, tenía que venir este juicio porque la Torá así hablaba. Dice que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Esto ya podemos entender que está hablando de una época mesiánica, la época en que el Redentor Yeshua va a restaurar todas las cosas. Esa es la última solución que le queda a este pueblo. Imagínense, a partir de este momento, Miqueas da la sentencia y da una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? El Mesías, Yeshua. Y faltaba mucho todavía para que venga el Mesías. Pero en eso, los que estén confiando en la palabra
tendrán su esperanza a partir de esta profecía únicamente en el Mesías, para que todas las cosas vuelvan a ser restauradas. Veamos ese punto 1. Isaías 2:1. El mismo texto está también en el libro de Isaías. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ezequiel 17:22 también habla: así ha dicho el Eterno, el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, sería la punta, ¿no? La punta, lo que está creciendo, y lo plantaré del principal de sus renuevos, y cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. También profecía en Ezequiel de restauración. Después, Oseas 3:5 dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán al Eterno su Elohim y a David su rey, y temerán al Eterno y a su bondad en el fin de los días. Profecía nuevamente para los últimos tiempos. O sea, después de que cayó este juicio contra Israel y contra Judá, ¿cuál es la esperanza? A partir de ese momento, ¿cuál es la esperanza? La restauración. ¿Todavía estamos en ese tiempo o no? Claro que sí. Todavía estamos siendo restaurados. Hay un tiempo determinado. Recuerden qué fue lo que le preguntó los apóstoles, los discípulos, que le preguntaban a Yeshua cuando iba a subir. ¿Qué le preguntaron? ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Imagínense desde este tiempo que ellos ya están esperando eso. Aparece Yeshua, por fin llegó el tiempo, por fin. No, todavía falta. Ya han pasado 2000 años ya, ¿no? Han pasado 2000 años, todavía falta. Entonces vemos qué es lo que falta. Falta reunir a las ovejas descarriadas. Falta recuperar al pueblo que está perdido entre las naciones. Y como el Padre tiene paciencia, dice, no es que retarda su salvación, tiene paciencia, espera, eso es lo que está ocurriendo. Bueno, continuemos con Miqueas. Versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno y a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Todopoderoso, del Eterno Adonai. Fíjense lo que dice aquí: cuando sea restaurado la tierra de Israel, miren lo que dice ahí: vendrán muchas naciones. Eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Pero cuando sea restaurado, está en proceso de restauración, cuando vemos que muchas personas están volviendo a la fe, inclusive muchos en el pueblo judío están entendiendo sobre Yeshua y están llevando ese mensaje. A través de muchos judíos también se ha podido comprender más detalladamente lo que la Escritura dice, porque muchas veces el contexto hebreo nosotros no sabemos. Nosotros fuimos criados acá en Paraguay, en Latinoamérica, tenemos otro contexto, leemos la Biblia y otra cosa para nosotros significa. ¿Qué significará esto? Igual que nuestro famoso dicho de Hendrika Bayuresa. Cuando le decimos a alguien eso: se prendió el ojo de tu caballo. No es eso lo que estoy diciendo. Algo así. Pero cuando un judío, que se crió como judío, empieza a observar estos puntos y empieza a venirle la revelación del Todopoderoso, nos puede aclarar estos puntitos. Quiere decir que está restaurándose. Y una vez que empiecen a restaurarse ellos mismos, muchas naciones van a venir a escuchar la palabra. De todas partes van a venir a oír. Eso va a ocurrir en los postreros tiempos. Vamos a ver el punto 2. A ver. Biblia, traducción en lenguaje actual. Miqueas 4:2. Y gente de muchas naciones y unos a otros se dirán: subamos al monte de Sión, al templo del Elohim de Israel, para que Él mismo nos enseñe y obedezcamos sus
mandamientos. Elohim mismo será nuestro maestro desde el monte de Sión, desde la ciudad de Jerusalén. O sea, después de que Miqueas le da tremendo juicio, serán arados, serán llevados, serán esparcidos. O sea, qué terrible cosa le van a ocurrir. Le da la última esperanza, que en los posteros tiempos vendrá alguien que restaurará. Entonces, a partir de ese momento, esa tiene que ser nuestra esperanza. La restauración. No hay otra cosa. Todo el pueblo hebreo ha tenido como única esperanza la restauración. Y si no le alcanzó la vida para ver esa restauración, desde la tumba va a esperarlo. Así es la fe. Amén. Desde la tumba va a esperar esa bendita restauración. Porque eso es lo que está anhelando. Eso es lo que quedó en todas las generaciones que venían. Entonces su vivencia espiritual, su religiosidad, todo lo que hacían ya estaba enfocado en la restauración. Porque ya no había solución para Israel en aquellos días. Ya estaba sentenciado el juicio contra ellos. Volvamos a Miqueas. Versículo 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillará sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y una pregunta que tenemos que hacernos: si esto ya ocurrió, si es que ya se está usando los armamentos militares para hacer herramientas de labranza, si ya terminaron las guerras, ¿ya ocurrió esto? Entonces podemos decir que todavía no vino la restauración completa, como muchos creen que ya ocurrió, ¿no? Versículo 4. Y se sentará cada uno, miren, después de que se establezca todo eso, miren lo que dice ahí: se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. ¿Cómo va a vivir la gente después de que venga la restauración? Sentado debajo de su higuera. ¿Qué se hacía cuando uno se sentaba debajo de su higuera? Se estudiaba, se meditaba, se analizaba, una persona se maravillaba de la obra del Todopoderoso. ¿En qué tiempo bíblicamente se llegó a vivir esta etapa? ¿Quién se acuerda? ¿En qué tiempo se llegó a vivir así? Salomón, en tiempo de Salomón. Y puede ser también que en tiempo de Adán, ¿no? En tiempo de Adán también, como él se sentaba ahí, no se preocupaba por su casa, por su vivienda, era feliz. Y también en el tiempo de Salomón. Vamos a ver lo que dice en el punto 4. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 25, dice: y Judá e Israel vivían, eso en tiempo del rey Salomón, seguros. Primer punto, seguros. Nadie les podía hacer daño. Cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Parra sería igual que vid, ¿no? Desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Es una sombra profética. Yo la había hablado cuando compartimos Reyes, que así será en los tiempos de el Mesías también, cuando esté todo restaurado. Por eso es que cuando Yeshua se encontró con Natanael, le dijo que era un genuino israelita, un israelita que esperaba esta temporada. ¿Se acuerdan qué estaba haciendo Natanael? Estaba debajo de la higuera, dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces Natanael inmediatamente interpreta: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres quien va a restaurar nuestro país. Porque te dije, te vi en la higuera, ¿crees en mí? Cosas más maravillosas verás, le dice. Si la gente que antes se sentaba debajo de su higuera, representaba a alguien que esperaba la restauración en medio de una sociedad corrompida, como era Judá en ese tiempo. Quiere decir que el Padre está buscando su remanente. Él está sintiendo cuando vos agarrás tu escritura, tu Torá, y te sentás a observar. Parece que a nadie le importa, ¿no? Parece que a tu vecino no le interesa, a tu familia no le importa, a tus cuates no le interesa lo que vos haces.
pero el Todopoderoso te está observando. Quiere decir que a Natanael, Yeshua le estaba observando. Este es un verdadero israelita. Por este tipo de persona vine yo. Amén. Él nos está observando. No es en vano todo lo que hacemos estudiando, averiguando, investigando, esperando esta restauración. Continuemos. Vamos a ver el punto que sale ahí en higuera. Zacarías 3:10. En aquel día dice el Eterno de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Vengan aquí debajo de mi higuera, vamos a compartir la palabra, vamos a disfrutar. Eso va a ser el tiempo de la restauración. Imagínense, están escuchando un grupo, Miqueal está hablando así, mientras se viene ya el juicio, ¿no? Asirios preparándose para la invasión, años después babilonios, pero ellos solamente están recibiendo esto. Ellos ya, mientras se escucha el sonido de los ejércitos, ellos ven ahí el reino de Salomón. Su mente está a otro lado, su vida está a otra parte. La gente, ay, ¿sabes que los asirios ya nos atacan? No te preocupes, nosotros un día estaremos en un tiempo, tiempo, ahora la vida, ahora. Desesperados viven. Pero cuando vos tenés ya en tu mente un tiempo diferente, tu corazón tiene paz, tiene shalom. Aunque faltaba mucho. Aunque no lo vieron, dice mucho. Algunos por la fe creyeron, no lo vieron, pero se gozaron. Y vieron así por la fe, disfrutaron eso. Continuemos. Bueno, acá quiero pausarme un rato porque quiero ver algunos textos que enfocan acerca de este tema de por qué viene el juicio sobre el pueblo de Israel. Vamos a Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Promesas, son las promesas que se le había dado. Génesis 50, versículo 25. Dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Elohim ciertamente os visitará. Esto es profético, estas son palabras proféticas. Y haréis llevar de aquí mis huesos en medio de aflicción. En medio de desesperanza aparece una voz de esperanza para los israelitas. El Todopoderoso, nuestro Elohim, va a venir a visitarnos. Y cuando eso ocurra, van a sacar de aquí mis huesos. Porque los huesos de José representan la vivencia de fe de su pueblo. Esos que han tenido la fe, que han confiado, quiero que los lleven de acá. Dice, mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vamos a ver el punto de huesos. Huesos. Éxodo 13:19. Están saliendo los israelitas de Egipto. Muchos años después viene la famosa esperanza por medio del Mesías. Viene la famosa ya el rescate. José años atrás había profetizado esto a sus hermanos y ahora se cumple. Y miren. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, quien ya había dicho que esto iba a ocurrir, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Elohim ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Aunque estaba muerto José, la esperanza que tuvo aquella vez no se murió. Y ahora Moisés, el enviado del Todopoderoso, el que vio grandes milagros, está tomando su hueso y lo está llevando. Josué capítulo 24. Y enterraron en Siquén los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero y fue posesión de los hijos de José. Más abajo, Hebreos 11:22, por la fe, emuná, fidelidad. José al morir, sale esa palabra, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio, ¿qué dice ahí? Mandamiento acerca de sus huesos. Tenía la fe. Creía que un día yo voy a ser restaurado. Esos huesos, tal vez tanto había como huesos, pero José que creyó, un día esos huesos van a volver a vivir. Van a resucitar. Y van a estar bajo su higuera, bajo su parra, disfrutando esa tierra bendita. Esa era la fe, la esperanza de José. Y vemos todo en la Torah.
Deuteronomio 34:6. Deuteronomio 30, Torah. Estamos otra vez con la Torah. Promesa para un pueblo rebelde. Dice así, 34, versículo 4. Aun cuando tus desterrados, fíjense lo que dice, estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno, tu Elohim, y de allá te tomará. Es una promesa. Ya en la Torah hay promesa. Vemos entonces que no es simplemente que Miqueas le está diciendo algo, no, son promesas profetizadas ya. Y te hará volver el Eterno tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, más que a tus padres. Circuncidará el Eterno tu Elohim tu corazón. Eso quiere decir que esa oposición que había en tu corazón hacia el Todopoderoso va a quitar. Va a quitar, porque el circuncidar es quitar algo que se opone. Y el corazón de tu descendencia, para que ames al Todopoderoso con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso está diciendo en esta parte. También la promesa de ser restaurados en medio de juicio, en medio de esto. Recuerden que esto está llegando en medio de tipo así, podemos decir bombardeos, ataques. Se llega a una esperanza positiva, ¿no? Y algunos nada más pueden escuchar, otros corriendo desesperados. Vení, vamos a escuchar acá, espera, ¿qué esperanza? Estoy desesperado aquí, no tengo tiempo. Bueno, algunos viven así, se desesperan. Ahora, esto es interesante y esto vamos a atender. ¿Por qué viene el juicio contra Israel? Seguro que me van a decir, vaya, ¿cuántas veces ya nos repetiste? Pero la Torah, los profetas vuelven a repetir, así que yo tengo que volver a repetir, porque yo no estoy predicando tema, estoy predicando lo que los profetas dijeron, y si ellos repiten, tengo que repetir. ¿Es así o no es así? Ahora si fuera un tema ya, pecado de Israel y de Judá, eso ya dimos todo ese tema, pero esto es palabra de los profetas. Y los profetas, aunque Isaías lo dijo, Miqueas lo vuelve a decir, Amós lo vuelve a decir, Oseas lo vuelve a decir, porque el pueblo no entiende. Tienen que volver a escuchar. Hoy, oyamos, oyamos o escuchemos cuál era la razón por la cual vendría el tremendo juicio contra Israel, por el cual la única esperanza sería la restauración. ¿Quieren ver? Adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Recomendación leer todo el capítulo 17 como tarea en la casa. Espero que lean, espero que lean. Dice, el Eterno amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Todos los profetas. ¿Quién era su profeta? Miqueas, Amós, Jonás, aunque era un poco rebelde Jonás, ¿no? Abías, ¿quién más dimos otro? Etcétera, ¿no? Etcétera. Joel también está. Dice, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos. Así le amonestaba, ¿no? Y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Siempre los profetas les repetían, ustedes se están alejando de la Torah, se están alejando de la palabra, regresen. La única cosa que le decía es, vuelvan de sus malos caminos. Versículo 14, mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Eterno, su Elohim. Antes, en vez de cambiar, se enojaban. ¿Qué te crees vos para decirnos eso? Vos no sos dueño de nuestra vida. Vamos a hacer lo que queremos. Vamos a vivir como se nos da la gana. Déjame en paz. Deja de atormentarnos, profeta maldito. Anda en tu campo, anda a cuidar tus ovejas. Así eran. El pueblo no quería escuchar. Bueno, después, y desecharon, aparte de no escuchar, de no hacer caso, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos,
de las cuales el Eterno les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Se dan cuenta que aparte de no escuchar a los profetas, hicieron lo contrario. Una cosa sería que no escuchan a los profetas, pero por lo menos hacen bien la cosa. No, al revés, ya. Lo que el profeta le dice, no hagan eso, ellos hacen eso. Esa es la rebeldía. 16. Dejaron todos los mandamientos del Eterno, su Elohim, y se hicieron imágenes fundidas. 2 becerros y también imágenes de acera. Esos becerros ya ahí nos viene Jeroboam. También nos acordamos de Acab, rey que trajo la adoración a Baal y Acera. Jezabel, la bruja. Y adoraron a todo el ejército de los cielos. Esto está interesante. Ayer estábamos tocando que aparte de tener esto, empezaron a honrar a los astros. Al cielo, al sol, la luna y las estrellas le tenían como fuerza que dirigían sus vidas. Que nosotros nos basamos a través de las manifestaciones de los astros. Empezaron a darle honra también. Y sirvieron a Baal. Sirvieron al dios Sol. ¿Están viendo el caso terrible que estaban teniendo los israelitas? Versículo 17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinación y a agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, provocándole a ira. Por tanto, ¿no? Este por tanto es terrible. El Eterno, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Esto fue primero contra la tribu del norte, ¿no? Vamos al 19. Sigamos al 19. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Eterno su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Al final, Judá empezó a imitar también las cosas que hacía Israel. Le pareció, como le dije la pasada, beneficioso. Empezó también a corromper al pueblo humilde, empezó a estafar a las naciones, empezó a, ¿cómo se puede decir?, a quebrantar los mandamientos, a hacerle trabajar más a una persona, a esclavizarlos. Es triste que hoy en día existe mucha gente religiosa, entre comillas, pero que esclaviza y menosprecia a otras personas. Inclusive manipula, engaña y hasta estafa. Pero siempre cree que tiene el favor de un ser supremo. 20. Y desechó el Eterno a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos del Eterno y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. Hasta que el Eterno quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho. ¿Dónde dice ahí? Por medio de todos los profetas, sus siervos, por medio de todos los profetas. Se cumplió lo que dijo Amós, lo que dijo Miqueas, lo que dijo Joel, se cumplió, ¿no? Los quitó. Vino a Siria y los arrasó y los borró del mapa y los llevó por todas partes. Terrible. Sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Hasta hoy están perdidos, esparcidos por todas partes. Bueno, entendieron un poquito cuál fue la razón, la causa, ¿no? Nosotros esto nos adelantamos. Esto es lo que Miqueas está advirtiendo. Estamos a unos años, a unos 20 años aproximadamente, de que esto ocurra en tiempo de Miqueas. Y él está hablando, está profetizando, está diciendo lo que va a acontecer. Bueno, ya entendiendo este punto, vamos a Salmos capítulo 1 para entender cuál es nuestra esperanza entonces. Después de que caímos en tremendo juicio, en tremenda maldición, ¿qué es lo que nos queda hacer? Y este salmo, esta introducción al salmo, nos habla de esto. Bienaventurado, dichoso el hombre, el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá del Todopoderoso, de Adonai de Israel, está su delicia. Dice que es bienaventurado. Bueno, puede ser que su delicia no está en la Torá, entonces está en otra cosa, ¿no? Entonces, para el escritor de Salmos, esa persona sería un desdichado. Si a vos te alegra las cosas del mundo, los pecados del mundo es lo que te dan felicidad, entonces sos un desdichado, ¿no? No sos una persona dicha. Dice, de día y de noche, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En medio de una situación difícil, en medio de un pueblo que estaba con problemas de invasión, estos textos se conocían en esa época, ¿cuál era la esperanza que el escritor de Salmo le daba? Meditar en la Torá, de día y de noche. Aunque la situación esté complicada, permanece con la palabra del Todopoderoso y vas a ser como alguien que está plantado junto a corriente de agua. Siempre vas a tener fruto y vas a prosperar en medio de la crisis, en medio de la situación difícil. Busca la guía de la palabra del Todopoderoso. Ahora, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Sería algún tipo de hoja seca, hoja sin vida. Por tanto, no se manifestarán, pues, o se levantarán los malos en el juicio, no, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Eterno conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Está ya determinado. Me acuerdo que hay un texto en Habacuc que dice que Habacuc se preocupa de que muchos de los que van a irse cautivos a Babilonia son gente que de verdad han sido sinceras con la palabra. Padre, pero vos le vas a llevar a Babilonia, se van a corromper, allá hay mucha idolatría. Ellos han sido fieles, ellos qué culpa tienen de los líderes rebeldes. El Todopoderoso le dice, no te preocupes, Habacuc. El pecador allá va a ser pecador siempre, pero el justo vivirá por su fidelidad, por su emuná. En medio de toda esa idolatría, si él tiene la fe en la palabra, si él medita de día y de noche en la Torá, él va a vivir, dice, él va a tener vida. Y cuando habla de vivirá, quiere decir más allá de la muerte, más allá del sepulcro. Esa es la esperanza con que el pueblo podía estar ahora. Ya venía juicio, ya no iba a haber identidad de Israel. Ya se iba a perder todo eso. La única esperanza que quedaba era la esperanza en la restauración. ¿Y cómo podíamos tener esa esperanza? En la Torá, lo que nos dice, lo que nos habla. Bueno, estamos viendo este salmo para entrar. Ahora, bueno, volvamos otra vez un poco a Miqueas y después avancemos con todo. Miqueas, ¿dónde nos quedamos? Versículo 5. Miqueas. Están captando más o menos lo que Miqueas quiere decirle, ¿no? Dice, aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Elohim, ya estamos en el contexto de que ya no hay identidad, de que ya hemos perdido todo, de que ya estamos en medio de la nada, pero tenemos la esperanza, la restauración, y viene esta palabra. Aunque todos los pueblos anden en el nombre de su Dios, el nombre de su fortaleza, de lo que a ellos le dan la fuerza. ¿Se acuerdan que le dijeron a Jeremías, a algunos judíos? Nuestra esperanza está en la reina del cielo. A ella le honramos, a ella le adoramos. Algunos creen, algunos te dicen, yo tengo esta fe y no voy a cambiar por nada, no voy a dejar. Bueno, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Eterno, nuestro Elohim, eternamente y para siempre. Vamos a hacer lo que nuestro Señor Yud-He-Vav-Hei nos indica, nos dice. ¿En medio de qué? En medio de una sociedad que se rebela contra la palabra del Todopoderoso. Eso está diciendo Miqueas, proféticamente está hablando así. Nosotros vamos a seguir.
Aunque no celebren las fiestas, aunque no hagan estas cosas que dice la Escritura, nosotros vamos a seguir. Nosotros vamos a llevar en alto el nombre de nuestro Padre. O sea, la manifestación de nuestro Padre se va a ver en nuestra vida. Decía en Ezequiel que me van a reconocer porque van a ver cambio en sus vidas. En Ezequiel 36, por ahí está escrito. Esto es muy importante entonces. No tenemos que dejarnos guiar por las manifestaciones fuertes que se ven alrededor. El sistema, la manera de servir, la manera de adorar, la manera de hacer. No, nosotros tenemos que seguir lo que la Escritura, o sea, lo que la esperanza, los profetas nos han dejado. La esperanza que nos dejan. Bueno, continuemos. Versículo 6. En aquel día, dice el Eterno, Yud-He-Vav-Hei, Jehová, Yahweh, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. A la que afligí. Bueno, ¿cuántos salen acá? ¿Cuántos grupos? 3, ¿no? Cojea, descarriada y afligí. ¿Qué es cojear? ¿Qué era? ¿Por qué cojea alguien, una oveja? Se fracturó, ¿no? Entonces, una oveja que se fracturó era porque andaba portándose bien o tal vez andaba demasiado apurada corriendo y se golpeó, entonces empezó a cojear, ¿no? O algo le pasó. Eso es primero. Segundo, ya la descarriada, la que sin hacer nada se fue. Yo no quiero más estar detrás de este pastor rebelde, ya no quiero más seguirle, me voy, me aparté, ¿no? A ese no le pasó nada, simplemente en su corazón quiero irme, no quiero saber nada. Y después está el que fue afligido. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso todavía veía esperanza en esa persona, chance de volver a ser restaurado, entonces tuve que afligirlo. Era necesario, hijo mío, porque yo quería recuperarte. Yo sabía que tu corazón podía volver a mí. Entonces estos tipos de grupos, el Todopoderoso dice que los va a recuperar. Entonces, entre los creyentes hay estas clases de ovejas o no. Ovejas que andan muy apurados y tropiezan. Cometen así sus tropezones. Empieza después a cojear, ¿no? Suelen ver alguna vez algún niño muy travieso. Corre. Se cae, después se levanta y ¡ay, no, mamá, me duele! Porque estaba andando muy apresurado. Y el otro que no quiere obedecer, que se esconde. El descarriado y el que está queriendo desviarse, pero le enviamos un poco de aflicción, un poco de exhortación y cambia su vida. El Padre dice, está prometiendo que los va a recuperar, va a ir en busca de ellos. Y después que dice, versículo 7, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y el Eterno reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Voy a traerlo y los voy a poner ¿en dónde? En el remanente, en ese grupo que estaba teniendo esperanza, que estaba teniendo siempre la esperanza de la restauración. Entonces estamos viendo nosotros que el Padre, por más que ha hecho que todos se hayan ido, no va a perder la esperanza de ir en busca de ellos y traerle en ese grupo que en el medio de la tribulación estaba resistiendo. Por eso es que siempre yo les digo, nuestra fe, nuestra confianza en la palabra es muy importante, porque en el día del juicio final muchas personas van a ver eso, van a ver esa resistencia, y el Todopoderoso va a tener misericordia de ellos por esa razón. Eso es importante. Tal vez nosotros no podemos ir a predicarle a mucha gente, pero mucha gente sabe cómo estamos viviendo, cómo estamos andando, cómo estamos caminando. Y el Todopoderoso va a ver eso. Esa es la esperanza para nuestra familia, a nuestro alrededor. Bueno, ahora quiero ver algunos textos otra vez. Me gusta ver los textos para comparar de la restauración. Isaías 11:10. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, también palabra de restauración, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá que en aquel tiempo
que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Recuerden, este remanente siempre ha estado con fidelidad en medio de la tragedia, en medio de los malvados. Ellos siempre han sido fiel. A este remanente, ¿quiénes se le van a unir? Todo eso que se perdieron por descarriado, por cojear, por otra cosa que era, porque se fueron afligidos, pero ellos van a ser restaurados en medio del mundo y van a ser introducidos en este remanente. Eso es muy importante entender. Esa es la manera que el Padre está buscando. ¿Qué pensaban los judíos en el tiempo de Yeshua? Ellos, ¿cómo se consideraban? El remanente fiel. ¿Y cómo consideraban al resto del pueblo? Perdidos. Ellos no querían saber nada de ellos. ¿Cuál fue el juicio que trajo Elohim contra el pueblo judío? Precisamente que ellos no cumplieron esa labor de recuperar a estos que estaban descarriados, a estos que estaban por alguna razón golpeados. No cumplieron esa función y por eso cayeron, vino el juicio sobre ellos y se les sacó esa autoridad y vino la autoridad a Yeshua. ¿Están entendiendo este punto? Bueno, ¿qué dice ahí? Al remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Amad y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y los reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Hermano, esto es lo que está ocurriendo en este tiempo. El Todopoderoso está manifestando su espíritu para recuperar primero a ese remanente que siempre ha sido fiel, que creo que no estaba entre nosotros. Nosotros no estábamos ahí. Nosotros somos el resultado de esas personas que han sido fieles a la palabra toda su vida. Y su fidelidad ha llegado a nosotros. ¿Esa es la verdad o no? ¿O quién me va a decir acá que siempre fue fiel? Siempre fue fiel. Sus antepasados, sus tatarabuelos, siempre fueron fieles. Nosotros somos esos descarriados que estábamos perdidos. Y gracias a esos que fueron fieles en las peores situaciones, hoy estamos regresando. Estamos escuchando ese sonido. Amén. Sí, eso, de los 4 confines de la tierra, incluyendo Paraguay. Bueno, ahora veamos otro texto. Jeremías capítulo 30, versículo 18. Jeremías 30, 18. Así ha dicho el Eterno. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será asentado según su forma. Palabras de restauración y de esperanza. Bueno, vamos a ver, dice 19. Y saldrá de ellos acción de gracias, voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Eterno. Esto también Jeremías estaba profetizando en medio del desastre que se venía para Jerusalén. En medio de la tragedia, hablaba de una palabra de esperanza. Claro que esta voz solamente llegaría para aquel remanente fiel que confiaba en la palabra, y en un futuro no muy lejano llegaría a ese que se descarrió y le daría esperanza, así como al hijo pródigo en medio de la nada. Bueno, Jeremías 34, 22. Jeremías 34, 22. ¿Qué dice Jeremías? Versículo 22. He aquí mandaré yo, dice el Eterno, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, allá una profecía casi para el final, y la tomarán y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad la ciudad de Judá hasta no quedar morador. Esto ya está hablando para lo que va a acontecer en ese tiempo, ¿no? Vamos a terminar Miqueas, después terminamos unos textos que tengo. Pero terminemos Miqueas. Miqueas 7, ¿no?
Y pondré a la coja como remanente y la descarriada como nación robusta, y el Eterno reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío, primero el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá el Eterno de la mano de tus enemigos. El juicio está a las puertas. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó con tus consejeros? Pero una esperanza que le da es, vas a irte a Babilonia y allí, en medio de las naciones, en medio de la idolatría, te vas a ser redimida. Eso es lo que estamos leyéndonos. ¿Dónde es que el Padre va a recuperar a su oveja perdida? En medio de el exilio. Afuera, dicen Oseas que la llevaré al desierto y, ¿cómo decía? La traeré con... Bueno, dice que la llevaré al desierto y ahí voy a conquistarla de nuevo, ¿no? Voy a conquistar su corazón en el desierto, porque ahí sí va a sentir que me necesita. Babilonia y todo el exilio representa eso, el lugar donde lo único que esperamos es, ¿dónde está mi esposo amado? Necesito de él, ahí voy a clamarle otra vez. 11. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. O sea, ahora a partir de este momento mucha gente va a querer conquistar. Recuerden que antes de Miqueas, o en tiempo de Miqueas, el rey, ¿cómo se llama este rey? De Siria, Sennacherib, intentó hacer una invasión. Pero en ese momento el rey de Judá se humilló, se arrepintió y fue rescatado. Vino un ángel y acabó con esos enemigos. Pero fue ese rey nomás. Ese fue un momento donde Judá pudo ver la mano de Dios que le protegía. Mas ellos no conocieron los pensamientos del Eterno, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Esto está hablando del pueblo que quiere atacarle a Judá, que va a invadirle, que es Asiria. Levántate y trilla, está hablando sobre Judá, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás al Eterno su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Entonces le está dando una profecía. A pesar de que te van a invadir, te van a atacar, Él te va a dar fuerza, te va a dar poder para destruir a esos enemigos. Esto proféticamente se cumplió en tiempos del rey Josafat, en tiempos del rey Ezequías, y también se va a cumplir en los tiempos del Mesías. Cuando quieran atacar a Jerusalén, sale en Apocalipsis 20, ¿no? Entre todas las naciones, y ahí va a venir la mano poderosa del Señor. Vamos a ver ese punto 13. Miqueas 4, Biblia traducción, en lenguaje actual. Vamos, Jerusalén, levántate y hazlos pedazos. Yo te daré la fuerza de un toro para que destruyas a muchos pueblos. Tus cuernos parecerán de hierro, tus cascos parecerán de bronce. Les quitarás todas sus riquezas, me las entregarás, pues toda la tierra me pertenece. Esperanza para Jerusalén en los últimos tiempos. Bueno, es interesante ver que los profetas como Miqueas nos daban estas revelaciones, pero esto era confirmado por los apóstoles. Vamos a ver primero lo que Yeshua le explicó a sus apóstoles. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Fíjense bien, porque nosotros tenemos que ver en el Nuevo Testamento qué relación tiene esto con la Escritura. Esta historia es cuando ya Yeshua murió, resucitó, y dos de sus discípulos decepcionados, dice, están retirándose. Están regresando, perdidos, porque parece que Yeshua fracasó y murió y se acabó todo.
Y de repente le aparece él y les habla y les dice, ¿qué están haciendo? Y escuchamos de un hombre poderoso, poderoso en palabra, en obra, así hablaba, ¿no? Todos los detalles de un gran libertador, pero al final murió y oparei. Aunque escuchamos que resucitó, dice. Y fíjense lo que Yeshua le empezó a decir. Entonces él les dijo, oh insensatos, 24, 25, ¿no? Y tardos de corazón para creer todo lo que dice ahí, los profetas han dicho. ¿Cuál es nuestro problema de nosotros? ¿Por qué somos tan duros, insensatos en poder entender todas estas profecías? Porque no podemos creer todo lo que los profetas, ni siquiera no le conocemos a los profetas. Cuando era profeta, me hacía creer a las ellas. Es el primer problema. ¿Me captan? No era necesario que el Mesías padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, fíjense ahí, y siguiendo por todos los profetas, a ver, Amós, Miqueas, Joel, Jonás, Isaías, Jeremías, Abías, Nahum, hay más profetas, hay más Elías, Eliseo, muchísimos profetas que hablaron, ¿qué tema? El tema de la restauración. No podemos decir ahora, no, eso es falso de que los profetas hablaban de la restauración, porque todos los profetas que estamos tocando parece el mismo tema, como les dije cuando empecé con Miqueas, parece disco rayado. Pero allí la tema, después otro tema. Ese era el único tema que había. Vino el juicio, Israel fue desmembrado, perdió su identidad y ahora la restauración es recuperar la identidad. Volver a entender que somos un pueblo que habíamos sido esparcidos entre las naciones y el Todopoderoso a través de su Rúa y a través de su Mesías nos está recuperando y restaurando. Vale la pena insensato y tereína para entender cada cosa. Comenzando de Moisés. ¿Qué es Moisés? La Torá. Nosotros comenzamos hoy hablando de Moisés, de Génesis, Deuteronomio, todo está escrito ahí. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Bueno, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Fíjense, el apóstol Pedro, después de dar un discurso ahí en Pentecostés, cuando recibieron ellos el Ruach por medio en la fiesta de Pentecostés, de Shavuot, les dice una palabra clave. Cuando ellos empiezan a entender que habían cometido un error a haber entregado a Yeshua. Sepa pues, ciertísimamente, Hechos 2:36, toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim le ha hecho, ¿qué dice ahí? Señor y Cristo. ¿Qué significa eso? Ungido. Le ha elegido para ser el que va a restaurar a Israel. Peikuá que coa gente cuera, coa él o restaurata a la Israel. Al oír esto se compungieron de corazón. Imagínense, eso es lo que esperaban los israelitas, un restaurador que iba a restaurarle a ellos. Y ellos se enteran que ellos le habían entregado a los romanos. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se sintieron mal, ¿no? Baila yayapota. Pedro les dijo, ¿qué tienen que hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mesías, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí le dijo lo que tienen que hacer. Primer punto, arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento? Regresen a la Torá, regresen a los planes del Padre. Segundo punto, bautícese, deje el sistema en que está viviendo. Y una de las maneras de demostrar que dejamos el sistema es con nuestro cambio de la vivencia, de nuestra vida. No es, sí, yo ya dejé eso. Por eso es que hacemos el bautismo ceremonialmente metiéndonos en el agua, demostrando que realmente, simbólicamente, quiero dejar el sistema. Después, cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías. ¿Y qué dice ahí? Para que sean perdonados sus transgresiones, porque lo que nos apartó de la palabra son las transgresiones. Y recibiremos ese don del Rúa. ¿Qué es ese don? La capacidad de sentirnos otra vez parte del pueblo de Israel. Porque si no, no nos vamos a sentir parte de este pueblo. Siempre vamos a decir, no, yo soy yo soy paraguayo, mandío, yo no tengo nada que ver con Israel. Siempre vamos a tener ese concepto.
Si empezamos a regresar, arrepentimiento, regresar a la fe, regresar a los pasos del Mesías, vamos a empezar a tener otra vez ese regalo maravilloso de ser feliz siendo israelita. ¿Verdad? Y miren lo que dice el 39. Porque para vosotros, que dice ahí, es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Elohim llamare. Acá dice la promesa. Esa promesa que se le dio al pueblo de que iba a venir la restauración, era para ustedes, era para el pueblo de Israel y para todos los que están en todas partes que son llamados, que el Padre va a llamar. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron. ¿Quiénes son esos profetas, por cierto? Otra vez, Miqueas, Amós, Joel, Abías, Nahum, Habacuc, Jeremías, Isaías. Ya ustedes están aprendiendo de memoria los nombres. Cada vez que vean los profetas, nosotros cuando vemos los profetas, tomamos así como a la ligera. Deben ser alguna gente que habló todo de balde. No entendemos. Simplemente queremos saber qué es lo que dice Pedro. Pero cuando dice los profetas, implica todo esto que estamos estudiando de cada profeta. Que habló, que dijo, cómo era su vida, cómo fue tratado. Isaías, Jeremías. Entonces, gran cosa entra en esa palabra los profetas. ¿Entienden? ¿Qué hicieron estos profetas? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué es esa gracia? La posibilidad de que sean reinjertados a ese remanente fiel, de que vuelvan a ser parte del pueblo de Israel. Dice, inquirieron diligentemente. ¿Qué es inquirieron? ¿Qué es inquirir? Escudriñar, después otra cosa. Ayúdenme. Investigar. Puede ser también introducirse, entrar, ¿no? Eso hicieron los profetas. Quiere decir que ellos, la Torá, los libros, revisaban atentamente para poder explicarnos. Hay esperanza para nosotros. No, pero nosotros somos un pueblo que ya hemos perdido, no tenemos esperanza. No, nosotros podemos regresar al pueblo, a ser parte del pueblo de Israel. Porque ellos buscaron esa respuesta. Dice, gracia destinada a vosotros. Diligentemente indagaron. ¿Y eso qué significa? También puede ser indagar que, no sé, debatían, hablaban, preguntaban, sacaban, ¿cómo se dice? Respuestas, conclusiones de acá. No es simplemente que salió de su cabeza. Escuchaban opiniones también. Dice, indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué dice ahí? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Rúa del Mesías, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellas. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjese que está hablando de todo lo que los profetas hicieron, su trabajo, para que hoy nosotros vamos a entender esta revelación. Y para terminar, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Elohim, que me fue dada para con vosotros. Administración de la gracia, quiere decir poner las cosas en orden, como el Padre lo ha determinado. Dice que por revelación me fue declarado. ¿Qué fue lo que se le declaró al apóstol Pablo? Que hay un plan de rescate, de redención para los gentiles. Hay un orden en estas cosas. No está todo desordenado, todo viene ordenado. Pero el pueblo, por causa de su rebeldía, por causa de que el judío se sentía el único remanente fiel, se les cegó eso. No podían ver en los gentiles a sus hermanos perdidos. No podían distinguir. Simplemente los veían como basura, como perros. Y por eso ellos vivían aparentemente
haciendo lo que el Padre quería, pero en rebeldía. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. Misterio, ¿qué significa? Algo que está misterioso. Misterio es algo que es misterioso. Qué buena respuesta, ¿no? Algo escondido, algo no muy claro, ¿no? Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Rúa. ¿Qué era ese misterio? Que los gentiles, los goín, ese pueblo extranjero, ese pueblo que no tiene nada que ver con la cultura hebrea, que no sabe nada de fiesta bíblica, de Shabbat, ni de nada, que vive celebrando Navidad, que vive haciendo todas las cosas tradicionales que aprendió, que ese pueblo pagano, que dice Jesús, que dice Jehová, que dice que otra cosa, Dios, que dice que Dios, ese pueblo que tanto menosprecian los judíos, ¿qué dice ahí? Son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Qué revelación en esa época. No puede ser. Gente, ñande, ¿cómo? Coheredero, ¿qué significa? Deben compartir la herencia con nosotros. No puede ser. El famoso hijo que nació caré, que ahora viene a reclamar sus derechos y el abogado le da razón. Sí, es legítimo heredero, también debe recibir las promesas. Y el hijo que estuvo siempre ahí, no puedo, protesto. Yo siempre estuve al lado de mi padre, siempre, nunca, como el hijo mayor, ¿no? Reclamando. Pero esto era un misterio. El padre, esto lo había dejado en la escritura, inclusive en la Torá. O esto es algo que se agregó después nomás. O ya estaba en la Torá. Ya estaba en la Torá. Aunque estuvieras descarriado por todas partes, si tu corazón se vuelve, te voy a traer. Vas a recuperar la tierra que heredaron tus padres. Entonces Pablo simplemente está cumpliendo un mandamiento de la Torá de volver a traer a ese pueblo a lo que le pertenece. ¿Entienden? Y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua por medio del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué es la buenas nuevas? Que el pueblo sepa que Yeshua vino a restaurar nuevamente a Israel. ¿Y cómo lo restauró? Primero, perdonando sus pecados, y segundo, dándole el Rúa, que es la manifestación de la Torá en su corazón. Ese es el Rúa. ¿Qué decía el nuevo pacto? Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Estos son los mensajes que estamos recibiendo gracias a los profetas. No nos olvidemos de ellos entonces. Se le llama profetas menores, pero tremendo mensaje tienen para nosotros. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Miqueas. Le deseamos bendiciones y hasta pronto.